querían apedrear al Señor Jesucristo. Dos grupos de judíos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta corrió, se dio cuenta, el alboroto de la gente decía, viene Jesús, viene el Señor, está viniendo para Betania. Se dio cuenta, las noticias llegaron a Marta y María que el Señor estaba entrando en Betania. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay dos contrastes aquí. Uno, que Marta dice que él no hubiera muerto si el Señor hubiera estado en Betania cuando él estuvo enfermo. Pero Dios queriéndose glorificar, no solamente con Marta y María y con los otros judíos que estaban ahí, todavía quiso enseñarles a sus discípulos que Él era la resurrección y la vida. Por lo tanto, bastaba creer, porque el personaje al cual ellos habían, por decir así, no solamente habían creído en la persona de Cristo, que Él era el Mesías, el esperado de Israel, el deseado de las naciones. Creían en la persona de Cristo. Pero ahora faltaba creer en los hechos del Señor Jesucristo. Y esto era lo que el Señor Jesús iba a alimentar sus almas de ellos y su conciencia y su fe para que crecieran. No solamente por mirar solamente al Señor y caminar con Él, sino para creer quién era Él y cómo Él se manifestaba al mundo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Se consoló María con estas palabras. Sé que lo que tú le pidas a Dios, te lo dará. Ella aquí dice esta frase, pero vamos a ver más adelante cómo Dios le contesta a Marta después de que ella dice, yo sé que si tú le pides a Dios, te lo dará. ¿De qué trataba Marta? ¿De qué? Si Lázaro ya estaba en el sepulcro 4 días atrás. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor le dice, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, miren las palabras. Como ella dice, yo sé que si tú le pides a Dios, te dará. Y después le dice, sí, yo sé que va a resucitar. Pero le está diciendo, pero no ahora, sino en el día postrero, en la esperanza de la resurrección, pero no para ese momento. Le dijo Jesús, vuelvo al pasaje, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solamente me vean a mí como el Señor Jesús, como su amigo. Mírenme que yo tengo una dimensión más allá de la naturaleza humana. La naturaleza divina del Señor Jesucristo le da el derecho y la potestad de resucitar a las personas, darle vida, salvarlos, perdonarlos y traerlos a una dimensión de vida.
le dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y cuando le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dice? Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios lo rescata de la muerte a la vida, lo saca de las garras de esclavitud de Satanás, de todo el pecado y todas esas cosas, si se arrepiente. Y entonces dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el jardín del Edén, Eva y Adán perdieron la oportunidad de vivir eternamente. El Señor tenía el árbol de la vida y el árbol que dice de la ciencia del bien y del mal y del conocimiento. Y puedo decir que la gente busca ciencia, conocimiento, pero no busca a Dios. Y ellos tomaron del fruto que Dios les dijo que no tomaran para que no murieran. Cuando ellos desobedecieron a la palabra del consejo de Dios, tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, y murieron. Pasó el tiempo y la vida de ellos ya eran seres vivientes pero muertos. Perdieron la vida de Dios. Entonces Dios tiene que poner una espada de fuego para que guarde el árbol de la vida eterna. Para que ellos no fueran y agarraran de ahí también. Porque se imagina usted gente en pecado, maliciosa, perversa y que viva por la eternidad. Sería un caos. Pero dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la vida de Dios está en nosotros. Y por estar en nosotros, tenemos las dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Dada de quién? Del Creador. Nos engendró Dios a través del vientre de nuestra madre en el aspecto de... Sabemos la procreación, cuando las parejas se casan y todo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros decimos, Dios nos dio vida en el vientre de nuestros padres o de nuestra madre. Esa es la primera vida humana, pero vida que si la persona, desde que viene ya y nace, ya viene bajo la ley del delito y pecado, bajo la ley de la muerte, bajo la ley del pecado, bajo la ley de la enfermedad, bajo la ley de la maldición. Pero cuando Cristo se hace cargo de nosotros y nos lleva al momento de llegar a encontrarse con Él, y Él entonces nos enseña lo que es la vida de Dios. Adquirimos la otra naturaleza. La naturaleza que está muerta ahora recobra vida y viene la vida de Dios. La excelente vida divina de Dios. Y por eso dice que aunque muera, no morirá eternamente, será como los ángeles del cielo que no morirán. Y eso fue lo que el diablo promovió en Adán y Eva, que pecaran para que murieran eternamente. ¿Por qué? Porque el diablo es bandido y pícaro y mentiroso. Los engañó y ellos cedieron sus derechos y por ende murieron. Ellos no fueron creados para morir, pero el pecado, la desobediencia, los llevó al caos. Y por ende, a todos nosotros, porque venimos de ahí. Sigamos. Le dijo, sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído en ti. Sé quién eres tú, Señor. Vienes de Dios y has venido al mundo. Pero ahora faltaba la grande revelación de lo que es saber en quién se cree y que aquel personaje de la vida venga a mostrarnos que no solamente hay que creer en Él, sino que hay que mirar. Hay que creer en lo que Él hace. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Señor está aquí y te llama. Va corriendo con su hermana y la llama y le dice: el Señor está aquí. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Cómo ven? El Señor Jesús estaba en las afueras de Betania todavía, donde Marta fue corriendo y le alcanzó y no se había movido de ahí todavía. Y llega María y lo encuentra en el mismo lugar. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Todos pensaron que la prisa de María, porque Marta le habló en secreto al oído, que era para ir a la tumba a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que dijo Marta. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La siguieron a María hasta la entrada de Betania. Todos los judíos que estaban ahí, porque yéndose detrás de ella, creían que iba para el sepulcro. Pero mirando que continuaba el camino, la siguieron. ¿Y qué dice aquí? Que ella se postró ante el Señor y le dice: no habría muerto mi hermano si hubiera estado aquí. ¿Y qué dice? Hay un punto importante en la vida de la excelencia del amor de Dios, que es que dice: se estremeció en su espíritu. Ahora dígame usted, en el mundo, usted que es adorador de imágenes, de madera, de cartón, de lo que sea, de metal, ¿dónde ha visto que un muñeco de trapo, de cartón o de metal se componga en el espíritu? El Señor se conmovió, su corazón, sus sentimientos, sus entrañas mismas. Porque Dios ama al pecador y amaba a Lázaro, que era su amigo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Él fue a la cruz, derramó su sangre y fue humillado, vituperado, y usted sabe la historia. Cómo le pusieron una espina, el que diga una corona de espinas, y le abrieron su carne de su cabeza, poniéndole todo aquello, aquellos malvados, y se reían de él. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Qué iban a ver? La tumba por fuera. Jesús lloró. Dígame usted qué muñeco del demonio lo ha visto llorar usted. Y si usted mira un muñeco del demonio llorar, es porque le han puesto algo por dentro al muñeco para que llore. Pero no es llorar de una persona viviente, es de un muñeco. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Los mismos judíos visualizaron, miraron los sentimientos que tenía el Señor.
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿A qué llegaron? A criticarle. Pero en su crítica sabían que había hecho un milagro en un ciego. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Se retiró por un ladito del sepulcro o lo miró de lejos y lloró. Pero ahora dice, vino otra vez. Conmovido otra vez, dice, vino al sepulcro. Y se para enfrente del lugar. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Se da cuenta? Con una piedra encima todavía. Metido en una cueva. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Interrogante. El Señor llegaba a su casa de ellos y le conocían, pero todavía no estaba en la dimensión de sus corazones de ellos de creerle, de una creencia sobrenatural, una creencia radical, de creer que lo podía traer a la vida. Jesús le dijo lo que ya dije. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando él a distancia está cerca del sepulcro, él le ora a Dios, está llorando y le ora a Dios y le dice, Padre, por favor, devuélvele la vida y consuela a estas 2 mujeres o muchachas que se han quedado solas. Y ustedes saben que en Israel y en el mundo entero los hombres representan la casa en un hogar. Por lo tanto, cuando una mujer queda sola, una familia queda sola, ¿usted cree que Dios no se compunge en el espíritu de mirar que la cabeza de hogar se ha ido? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando el Señor da gracias al Padre por haberle escuchado, dice, yo estas palabras las dije para que ellos oigan y entiendan que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y en el inglés, ¿cómo sería? Lázaro, come through. ¿O no? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Se imagina? Atado de las manos, de los pies, con vendas y el rostro todavía envuelto en un sudario. ¿Se puede imaginar? Lo habían puesto como una momia. ¿Se da cuenta usted? Y el pobre Lázaro escucha la voz de Dios de lo profundo de su ser, que ya tenía 4 días muertos. ¿Y cómo era posible que él podía escuchar la voz de Dios cuando él dijo, Marta, ya tiene 4 días de muerto? Por lo tanto, está bien muerto. ¿Qué te va a escuchar? Pero ella no dijo eso. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué le parece? ¿Estuvo bien que Jesucristo dijo,
Bueno, sigamos aquí.